Señores y señores, le damos los buenos días a Leo Borges. Leo, ¿cómo estás? Escuchábamos a Queen y David Bowie, ¿es de su agrado la combinación Queen-David Bowie? Por supuesto, una canción que dicen que salió ahí en una noche de grabación, salió la letra y la música. Vamos a darle color, Qué una lindo. noche de Dice. copas, digamos una noche de copas. De Vamos a copas darle sí, color, alguna claro. cosa más. Alguna supongo. cosa Te más quiero había decir en el una cosa, estudio. viste que estamos hablando de la historia del mate. O sea, Exactamente. no estamos hablando de la historia en este caso, estamos hablando del mate, pero Javier ha escrito sobre la historia del mate, emparentada, porque nosotros lo asociamos, ¿no? El mate, el interior, los orígenes del Uruguay, emparentada también con la época de donde empezó a nacer la patria también. Por supuesto, claro. ¿Sí? El mate forma parte desde los inicios de la historia del territorio oriental del Uruguay y de todo el El virreinato. cimarrón. Absolutamente, ¿no? Bombilla de Tacuara, Claro. ¿no? Obviamente. Pero de alguna manera, bueno, Javier tiene un trabajo que es ese libro que está en edición bolsillo, pero yo tengo una edición grande. También, sí, ¿no? sí, sí. Javier es un gran historiador. Sí, sí. ¿no? Hoy hablaron sobre el mate, pero tiene varios libros sobre la historia justamente artiguista. En ese libro se cuenta la historia del mate, que eso está bueno también, Bueno. más allá de temas coyunturales, de si genera cáncer o no, la historia del mate que está contada en ese libro está muy, pero muy interesante y emparentada justamente con la historia del Bueno. territorio oriental del Uruguay. En cualquier momento sale una columna conjunta, ¿eh? Juntos los dos. Porque aparte, me imagino que diferentes figuras de la historia uruguaya lo tomarían a su manera y sería, digamos, su compañía en determinados momentos. Exactamente, Claro, claro. ¿no? Sí, Digo. sí, y estamos hablando de la época de la colonia, ¿no? Hay toda una historia del mate. Había un libro, te hago este paréntesis, un libro de educación primaria de cuando yo era chico, pero seguramente fuera bastante anterior, que detallaba un diálogo entre Artigas y Ancina en los últimos días de Artigas en el Paraguay, y no me olvido más de dónde salió, porque lógicamente era ficcionado, Totalmente. que Artigas antes de morir lo último que le pedía a Ancina era que le ensillara el mate. Sí. Sí. Estaba en un libro, yo hasta que tuve un poco más de juicio crítico durante mi infancia, Era- yo lo estaban, creí. sí, estaban, sí. Pidió, le ensillaban el Incluso- mate y se murió. Creo que una obra de Capaz que refleja Ancina la vida de demoró, capaz Artigas, Ancina demoraba. que la interpretó Yáñez. El general del pueblo. El general del pueblo, que me acuerdo la vi en el galpón. Terminaba más o menos así. Pide el La- caballo, pide el caballo. Pide el Pide caballo, sí. pide el Ya caballo. está amaneciendo en silla mi caballo, es la última frase, pero también el mate es protagonista. Sí. Bueno, la columna de hoy pasa por otro lado. 25 de mayo, fecha patria de la Argentina. La Argentina. ¿Qué pasa con el Uruguay y esa fecha? ¿Debería ser una fecha patria? Es la gran ¿Debería pregunta. ser una fecha patria? ¿Para la Otro- Argentina no o nos para vendría mal Uruguay? otro Para el feriado. Uruguay. Ah, bueno. Otro Esa es la feriado no gran nos vendría mal, ¿no, chicos? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Chicos, basta. Bueno, ¿por qué? Chicos, pero la 25 de mayo la tenemos nosotros también, es más Sí. chica. Sí, por ahí fuera del aire decían French y Beruti entregando las Claro, las escarapelas. escarapelas. Bueno, en realidad la gran pregunta es, ¿cuánto de virreinales de Patria Grande tienen ese tipo de fechas patrias? Porque de hecho el 25 de mayo es el inicio de la Junta Grande, ¿no? Una Junta Grande que de alguna manera es el primer, entre comillas, grito de libertad de lo que es el virreinato del Río de la Plata. Más allá que al principio, esa Junta de Mayo es una junta obviamente monárquica, en favor de Fernando VII. Pero ya lo hemos dicho en esta columna que Artigas en la Batalla de las Piedras también tenía una bandera blanca de los Borbones, porque también estaba detrás de Fernando VII y en contra de la junta el Consejo de Regencia que se había formado en Cádiz, ¿no? Por lo tanto, al principio, muchos historiadores plantean que la Junta de Mayo tiene una máscara, que se llama la máscara de Fernando VII. ¿Qué quiere decir? Que la máscara era, queremos a Fernando VII, al deseado, porque en aquel momento quien gobernaba era Pepe Botella, José Bonaparte, hermano de Napoleón, después de la conquista napoleónica. Pero detrás de la máscara, ¿qué había? ¿Qué? Sueños independentistas. Claro. ¿Tá? En la Junta había personajes muy conservadores, como por ejemplo Cornelio Saavedra, personaje muy conservador. Has hablado de él ¿tá? aquí. Pero personajes muy radicales y muy jacobinos, como por ejemplo Mariano Moreno. Lo que sucede con la Junta es que al principio es muy revolucionaria y de hecho pide a Artigas, en el plan de operaciones, Mariano Moreno pide a Artigas y a José Rondó, que eran dos referentes, de alguna manera, en aquel momento. José Artigas particularmente de la banda oriental. Pero ¿qué pasa? La parte conservadora comienza a quitar del medio a la parte más radical. Pasa lo contrario a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, los radicales comienzan a limpiar a los conservadores. Y hay purga, ¿no? Entonces, el terror de la Revolución Francesa, 30.000 personas a la guillotina, y cada vez se fue haciendo más popular. Pero no, la Junta de Mayo cada vez se fue haciendo más conservadora. ¿tá? Porque, por ejemplo, Mariano Moreno muere envenenado de forma muy extraña
en el medio del Atlántico en un barco. ¿Por qué? Porque Saavedra lo manda a llevar adelante una misión que, o casualidad, había mandado a otro después. O sea, manda a Mariano Moreno a comprar armas a Inglaterra y unos días después manda a otro. Que efectivamente fue el que compró las armas. Antes de saber que había fallecido, o antes de que muriera incluso. Ya sabía que iba a fallecer. Y bueno, en realidad él muere envenenado, Claro. lo tiran al Atlántico y la frase de Saavedra fue: se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Porque Mariano Moreno era un radical. Entonces, el 25 de mayo de alguna forma marca el inicio, ¿no? La primer chispa que después prendió fuego toda América Latina, ¿tá? O por lo menos el virreinato del Río de la Plata. Y se ha discutido en el Uruguay. Recuerdo ahora al presidente Tabaré Vázquez de cara al 2010, no sé si ustedes recuerdan, de cara al bicentenario argentino, discutiendo si tenía que ser feriado, por lo menos por un año. Ha pasado ya en Uruguay que por decreto por un año fue feriado una fecha con el 10 de septiembre, ¿se acuerdan? Con la muerte de Aparicio Saravia en el 2004. Sí. Sí, Cuando se cumplieron 100 años. cuando se fue a Fue Masoyer. específico, Exacto. sí. Sí, Fue pero feriado. ¿por qué Tabaré Vázquez en 2010? Porque Tabaré Vázquez estuvo bastante alejado de la luz pública durante un buen tiempo y ese año hace una propuesta, pero pone el tema en discusión. argumenta. Él propone dos cosas. Tabaré Vázquez con respecto a los feriados propone dos cosas. Uno es que el 19 de junio se convierta en una fecha al estilo Estados Unidos, donde se atomicen todas las fiestas. ¿Se acuerdan que era? Sí. Que de alguna manera el 19 de junio se tome, inclusive para el nunca más. Sí, claro. Que en realidad se llevó un año y Sí, después pero no se llevó más. Tuvo poco, digamos, la gente no se prendió de la idea, me parece. No, porque recordemos que Estados Unidos tiene una gran fecha 4 de julio. 4 de que julio. tiran la casa por la ventana. ¿No? Es la gran fecha, más allá que tienen otras batallas y todo, pero el 4 de Pero esa julio es la fecha patria. es la fecha de Estados Unidos. Bueno, la idea de Tabaré Vázquez venía por ahí, ¿no? Y agregarle nunca más. Entonces, no sé, natalicio de Artigas, jura de la bandera, día del abuelo, nunca más y nos vemos, ¿no? Todo junto y no funcionó, verdaderamente. Y lo otro que propone Tabaré Vázquez es unir al Uruguay a todas las fiestas que ya estaba generando el gobierno argentino. ¿Tá? Recordemos, el bicentenario argentino también se tiró la casa por la ventana. Sí, es un despliegue ¿No? tremendo. Típico también de lo que es la forma en que sienten los argentinos la patria, ¿no? Los argentinos tienen como un patriotismo a un nivel muy grande desde el punto de vista material, la bandera, la escarapela, ¿no? Ese tipo de cosas. El himno incluso. El himno. Los uruguayos no, somos más reacios a ese patriotismo material, ¿no? Ni la bandera. Más allá que la bandera aparece cuando juega Uruguay, ese tipo de cosas, pero en las fechas patrias uno no ve las banderas en los balcones. Y muchos ni conocen qué es lo que se recuerda. Exactamente, ¿no? Entonces, recuerdo a Tabaré Vázquez planteando, bueno, tenemos que unirnos a esa fiesta argentina, y bueno, y eso generó un debate historiográfico, ¿no? Y salió el viejo y querido enano fascista que los uruguayos tenemos adentro, ¿no? No, es argentina esa fiesta, no quiero saber nada con esa fiesta porque es argentina. Yo tengo la mía, ¿no? Sin comprender de alguna manera que ese fue el primer grito de libertad. Que si bien luego la Junta se volvió conservadora, luego la Junta se volvió antiartiguista, luego combatieron directamente a Artigas, al inicio de todo esto, pensemos que Artigas, cuando deserta en Colonia, el 15 de febrero de 1811, de los blandengues, ¿a dónde va? Va a Buenos Aires a presentarse como el liberador de la banda oriental. Hay una cosa, Argentina no existía como tal en ese entonces y Uruguay Uruguay tampoco. De ninguna manera. La Argentina era simplemente un O gentilicio. sea que no se puede decir que es una celebración argentina. De ninguna forma, porque estamos en todo el tiempo previo a la existencia de las balcanizaciones posteriores, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, lo que sea. ¿Tá? Por lo tanto, desde ahí podríamos decir, puede ser una fecha. Pero pensemos en nuestras fechas patrias, ¿no? Reflexionemos. ¿Qué fechas patrias tenemos? Vamos a empezar el año. ¿Tá? En febrero no tenemos ninguna fecha patria, en enero tampoco. No. ¿Tá? Febrero, 19 de abril. 19 de abril, tenemos una fecha que es de 1825. ¿Tá? Tenemos luego 18 de mayo. 18 de mayo, fecha de 1811, Batalla de las Piedras, ¿verdad? Después tenemos, mira, esto es como una prueba. 19 de junio. 19 de junio, natalicio de Artigas, 1764. ¿tá? 18 de julio después. 18 de julio de 1830. 25 de agosto. Y 25 de agosto, son 5 fechas patrias. Bien, nosotros. ¿viste? ¿tá? Andamos bien. Ninguna de las fechas patrias nuestras es posterior a la independencia. Tiene razón. Todas nuestras fechas patrias no son del Uruguay. Y ni siquiera la sino- de 1825 está en discusión en cuanto al año en que realmente... Absolutamente. digamos, Claro. Porque ponele, si yo te llevo que el 30 es la fecha de independencia, siguiendo algunos historiadores colorados, te digo que hasta ahí llegó. Por lo tanto, todas las fechas patrias nuestras son posteriores, o sea, no son uruguayas, son orientales.
O sea, Claro. no tenemos ni una de Uruguay No hay como, una como la uruguaya. República. No tenemos ninguna fecha patria uruguaya. Doy un ¿Y ejemplo. cuál tendría que ser? Esa es una excelente pregunta. Te Podríamos agradezco. también abrir la brecha y decir, bueno, Me equivoqué, ¿cuáles pueden me ser las equivoqué. fechas patrias? ¿no? Exacto. Momentos importantes de la historia uruguaya. Cuando José Pedro Varela, en el gobierno de Lorenzo Latorre, larga lo que es la reforma educativa. Hay fecha La concreta. reforma escolar, 24 de agosto del 77. Pues justo, juntamos los dos, 24, claro, 25, escuchá. golazo. Voto. Levantemos la mano a ver quién vota. Pará, ¿Quién pero vota? pasamos la noche de la nostalgia para el 23. Vos, 23, no, 24, no, al 25. contrario, te preparás tranquilo, live, sin laburar, descansado. Donde salga un jueves, viernes, No, y sábado, aparte de la domingo. noche, bien, vos, aparte de la noche de la nostalgia, muchos salen a reformar. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tendríamos Votamos, una. Votamos, ya Votamos, estamos. Acá votamos. ganamos por mayoría acá. No sé quién puede dudar de que la reforma vareliana fue muy importante Yo para la estoy historia. totalmente de acuerdo. ¿No? Otra, ¿cuál otra se te Otra, ocurre? a ver. Y bueno, hay para una un fecha poquito. patria, por ejemplo, que es el 8 de octubre. 8 de octubre de 1851, el fin de la Guerra Grande, ¿no? Imagínate. Que marcó... 8 viernes. Después tenés 9, 10, metés el 11 sándwiches, 12 más, ya está, ya hacés está. de corrido. Eso es pensarlo a la uruguaya. A la Sí, uruguaya, claro. Y ¿no? son feriados uruguayos. Estamos- Feriados que existieron en Uruguay ya no existen. ¿Cuáles? Por ejemplo, Uruguay, porque imagínense que, por ejemplo, en 1850 no se conmemoraba la independencia, Y no. no se conmemoraba la Batalla de las Piedras, habían otros feriados. Por ejemplo, Uruguay durante mucho tiempo tuvo día libre y feriado el 14 de julio. El día de la Revolución Francesa. El día de la Revolución Francesa, Sí. por ejemplo. Era feriado. Y bueno, ¿Ah? es una ¿Por revolución qué? que inspiró el nacimiento de tantas repúblicas. Restituyámoslo. Pero por la Revolución Francesa. Por la Revolución era. Francesa, exactamente. Ahora- Otro feriado importante, interesante, 4 de octubre. Durante muchos años Uruguay conmemoró el 4 de octubre como el Día de la Independencia, porque el 4 de octubre de 1828 fue la Convención Preliminar de Paz, la ratificación de la Convención ¿Y el Preliminar grito de de Paz. Asensio, por ejemplo? No, No. no. Pero por ejemplo, podría a ser ver, 28 de pero, febrero. trayendo a fechas que deberíamos en todo caso celebrar como uruguayas. No sé, y viniendo más acá en el tiempo, la restitución de la democracia, en fin, ese tipo de cosas, ¿son fechas que ameritan, por ejemplo, ser marcadas especialmente? Bueno, yo creo que el Uruguay es un país altamente conservador en lo que tiene que ver con justamente este tipo de cosas. Pero podría haber tiempo para reflexionar y pensar. Lo que pasa es que nadie quiere quitar fechas patrias. Es como los nombres de las calles. Nadie quiere quitar ninguno. Quieren poner, pero nadie quiere quitar ninguno. Y tenemos calles que se llaman con nombres, yo qué sé, Solís, cosas así que no. Sí, podríamos tener lugar para poner otras personas Claro. que han sido importantes en la historia del Uruguay, que Sí, son ¿cuántos contemporáneas. oficiales 17 metros hubo? Sí, está, pero ¿sabes qué? No, yo sabes que propongo también 16 de julio, que sea fecha patria. Maracaná. Maracaná. Está bien. Maracaná. 16 de julio. Pero, por ejemplo, Típicamente Uruguay. se ha discutido el 27 de junio, ¿verdad? Sí. Podemos del golpe, discutir el día plebiscito del del golpe. 80. O sea, hay un montón de fechas. que se ponen. Un río de gente en noviembre del 83. También, el un acto río de de la libertad. proclama de un río de La libertad. plegaria, la plegaria. Fue un río de gente, un río de libertad. La proclama de Candó. Lo interesante, Leo, es que tal vez los uruguayos debemos reflexionar en torno hacia el 25 de mayo, también debería ser una fecha que represente algo para nosotros, ¿no? Exactamente, porque es el Estamos- inicio. Y eso Es que pasó, el inicio. y eso que pasó hace vos. Y hagamos los feriados. Pasó también. hace bocha. Imagínate, 1 de mayo, 18 de mayo y 25 de mayo. Mayo sería un buen mes. entonces. Gran Muchas columna, gracias. Leo Borges, Interesante, una como vez más. siempre. ¿Qué día cumplís? 11 de junio. Feriado también. Feriado. Feriado No, también porque es rapidito, un referente. antes se conmemoraba el 23 de septiembre Sí. por la muerte de Artigas de Sí. 1850 y no el nacimiento. Y un día se dieron cuenta de que Claro. era mejor Claro. festejar el Festejó nacimiento que la cuando nació. muerte. Tienes razón. Es tal cual, Tienes es tal Y cual. perdimos un feriado. Festejar una muerte. Festejar una muerte es muy raro. No, Salvo no. que sea el cadáver, el fiambre, ¿no? Pero festejar una muerte es rarísimo. Bueno, Muy bien, nos bueno, dimos muchas cuenta de gracias, una, sí. por lo menos. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Podés ser también 21 de septiembre. ¿Sí? Podría ser Casi también. que. Sí. 21 de septiembre es el nacimiento de Peñarol. No, 28. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Bueno, 28 de septiembre podría Bueno, ser. tiraste la polémica, Ay, al Dios, final, terminó la columna Ahora con empieza- esto. Ahora empieza el tema Se del armó, decanato, se ¿no? armó. Que no era Peñarol, que no sé cuánto. Muchas gracias, Leo. Nos vemos Gracias el a próximo viernes.